Las autoridades de Ucrania alertan de nuevos ataques rusos sobre Jersón, la ciudad que las tropas de Moscú abandonaron hace 2 semanas. El ejército ruso mantiene la ofensiva contra la red energética de Ucrania y gran parte del territorio no dispone de suministros básicos. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufre violencia física y o sexual. El presidente de Perú, Pedro Castillo, renovará su gabinete de ministros tras confirmar la renuncia del primer ministro Aníbal Torres, luego de que la mesa directiva del Congreso rechazara una cuestión de confianza que hizo la semana pasada. Tenemos reporte de nuestro corresponsal. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relativa a la guerra en Ucrania, porque Rusia mantiene y eleva su ofensiva contra la red energética ucraniana. Como consecuencia, gran parte del territorio permanece sin acceso a suministros básicos. Por otro lado, las autoridades ucranianas evacúan el hospital de Jersón debido a los constantes bombardeos rusos. Recordemos que el ejército de Moscú abandonó la ciudad el pasado 9 de noviembre y que desde entonces ha sido recuperada por las fuerzas de Kiev. Sin embargo, las tropas rusas permanecen a escasos kilómetros, justo del otro lado del río Dnieper, y desde esa posición continúan atacando la urbe. Ataques que mataron ayer a 9 personas. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos reporta desde Kiev. La situación en la ciudad de Jersón se deteriora con las horas, como ya lo había anunciado en su intervención de la noche de ayer el presidente Volodymyr Zelensky. El número de misiles que caen sobre la ciudad cada vez son mayor. Ayer, por ejemplo, en uno de los distritos cercanos a la estación de tren, donde todos los días llegan cientos de personas tratando de dejar la ciudad, cayó uno de estos misiles, dejó 5 personas muertas, esto solamente en la noche, y estamos en una de las plazoletas a la entrada de la ciudad. Esta es absolutamente necesaria pasar por aquí cuando se viene de la ciudad de Mykolaiv, y aquí también está muy cerca el supermercado, la única gran superficie abierta en la ciudad que desde días atrás provee de alimentos a los habitantes de Jersón. Hemos visto en los últimos días filas y filas de personas esperando acceder a productos básicos, y aquí mismo cayeron estos 2 misiles, uno en el medio de la plazoleta, otro en un edificio cercano, donde estos bomberos y integrantes de los cuerpos de seguridad de Jersón están tratando de desminar y de desactivar. Así que la situación cada vez es más complicada, y de allí que cientos de personas en las últimas horas empiecen a abandonar a Jersón. Ya no lo hacen por la falta de electricidad o por la falta de agua o la escasez de calefacción ahora que hace tanto frío, sino por esos ataques continuos que, como queda demostrado, tienen como objetos cercanías donde está la población civil. Y en Reino Unido, en medio de una crisis social histórica, el sindicato de enfermería anunció una huelga inédita para exigir aumentos salariales y mejoras laborales. Se trata de su primera acción sindical en décadas, que se da en medio de una caída de un 20% en sus salarios. Veamos más en el siguiente informe de Amal Benotman. Una medida que no se ha visto en 106 años y que ilustra la gravedad de la crisis social en Reino Unido. Por primera vez en su historia, el sindicato de enfermeros del país decidió ir a huelga los días 15 y 20 de diciembre, después de que el gobierno se negara a aceptar su petición de un aumento salarial. Llevamos más de una década sin aumento decente de salario y los enfermeros trabajan muy duro, así que no se trata solo de aplaudirnos durante la pandemia. Creo que debemos ser respetados y apreciados por lo que hacemos. Según las estimaciones, los salarios de los enfermeros y enfermeras han caído un 20% desde 2010, en parte debido a la actual crisis del coste de la vida con una inflación superior al 11%. El salario anual de un enfermero principiante ronda los 27.000 libras, unos $32.500 estadounidenses, por lo que 1 de cada 4 hospitales creó bancos de alimentos para apoyar al personal. Pero el gobierno alega que es un momento
momento difícil para todos y que no puede satisfacer las demandas del sindicato. Creo que el gobierno tiene que escuchar de verdad. Esto no es algo que las enfermeras hagan impulsivamente. Es algo que el personal de enfermería nunca ha hecho en todo Reino Unido en tan gran número. Así que es significativo y deberían ver un mensaje muy claro al gobierno de que tiene que hacer algo. La huelga se produce en un momento en el que el sistema de salud pública, que lleva años sin financiación suficiente, atraviesa una profunda crisis. Pero el descontento no se limita al sector sanitario. Muchos otros empleados de los sectores público y privado, desde abogados hasta el personal de los aeropuertos e incluso los carteros, también han ido a huelga este año. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordamos la situación de las niñas, las jóvenes y las mujeres adultas de Afganistán, que viven bajo una opresión de género agravada desde que los talibanes retomaron el poder hace más de un año. Veamos el informe. Mariam tenía la esperanza de convertirse en médica. Su padre siempre había alentado sus estudios, pero todo cambió cuando los talibanes volvieron al poder. Nunca había pensado que llegaría un día en el que no podríamos estudiar más, en el que no podríamos alcanzar nuestros sueños. En lugar de estudiar, ahora lavo los platos, lavo la ropa y friego el suelo. Todo esto es muy duro. Con su salario reducido a casi la mitad bajo el régimen talibán, el padre de Mariam sintió que no podía rechazar a los posibles pretendientes de sus hijas. Cada vez que venían decían que yo no le daría la mano a mis hijas. Mi intención era que terminaran la universidad. Después de marzo, cuando no se permitió a las niñas ir a la escuela, vi que los talibanes no iban a dar un paso atrás. Después de eso, cuando llegó la propuesta, le dije a Mariam que mi experiencia anterior con los talibanes me dice que no van a dar marcha atrás. Una mezcla de crisis económica y valores patriarcales muy arraigados hace que las jóvenes de Afganistán compartan el destino de Mariam. Cuando los talibanes retomaron el control el año pasado, hubo una breve esperanza de que permitirían más libertades a las mujeres en comparación con su gobierno de la década de 1990. Pero la reapertura prevista de las escuelas secundarias para niñas en marzo fue cancelada y las restricciones a las mujeres se han multiplicado. La economía afgana, dependiente de la ayuda, también se ha hundido desde la toma del poder, dejando a la mitad de sus 38 millones de habitantes con hambre. Las hermanas Sara y Fátima se quedaron sin poder graduarse de la escuela secundaria y presentarse a los exámenes de acceso a la universidad. Después de que su padre, el sostén de la familia, muriera de COVID-19, decidieron que había que empezar a buscar marido. Estamos obligadas a casarnos porque es mejor casarse que ser una carga para nuestra familia. Habíamos planeado continuar con nuestros estudios, pero ahora no hay esperanza de continuar con nuestra educación. Los expertos dicen que la educación no solo es fundamental para retrasar el matrimonio de las niñas, sino también la maternidad, que conlleva una mayor tasa de mortalidad infantil y maternidad a una edad temprana. En noticias del Mundial de Qatar, Neymar no jugará el próximo partido de la selección de Brasil tras sufrir una lesión en el tobillo derecho. Por otro lado, Irán y Gales inauguraron la segunda ronda de encuentros de la primera fase. El partido se selló con victoria de 2-0 para los persas, con goles en los últimos minutos del encuentro. A diferencia de en su primer partido, esta vez los jugadores de la selección iraní sí cantaron su himno nacional. Sin embargo, las protestas contra el gobierno de la República Islámica estuvieron presentes en la gradería. Un hombre vestido con una camiseta con el eslogan Mujer, Vida y Libertad fue sacado del estadio por las autoridades de Qatar. Y en otras noticias del Mundial, excompañeros de Diego Armando Maradona le rindieron homenaje en el día en que se cumplen 2 años de su muerte. Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, el argentino murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y a esta hora continúa abierto el caso contra 8 personas de su equipo médico por posible negligencia. El astro del fútbol fue una figura estrechamente vinculada al socialismo y al antiimperialismo de Estados Unidos. Sin embargo, también fue acusado de violencia machista y abuso de menores. 2 años después de su muerte, el mito de Maradona vive en la memoria de los aficionados del fútbol. Así lo recordó el presidente de la Conmebol. Él ya es inmortal y él no podía faltar en este mundial. Por eso está con nosotros aquí presente y siempre va a estar en cada uno de todos los corazones de los que amamos el fútbol
de buena manera. Así que muchas gracias. Un beso al cielo para Diego. En otras noticias, en China, los principales dirigentes del país recibieron al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien realiza una gira internacional para afianzar las relaciones económicas con varias naciones amigas. Antes de llegar a China, el mandatario cubano pasó por Argelia, Rusia y Turquía. Rafael Pérez nos cuenta más. Una gira clave y necesaria en un contexto económico complejo. El presidente cubano fue recibido en China por su homólogo Xi Jinping en la última parada de su periplo internacional. Beijing es uno de los principales aliados de La Habana, por lo que la visita tuvo una connotación principalmente económica y simbólica. El señor presidente es el primer jefe de Estado de los países de América Latina y el Caribe que visita China después del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, lo que refleja la especial relación amistosa entre las dos naciones. Anteriormente, el jefe de Estado caribeño sostuvo un encuentro en Turquía con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Evaluamos las oportunidades para desarrollar la cooperación existente en campos como la energía, el turismo, la construcción, la agricultura, el desarrollo, la salud y el medio ambiente. Argelia y Rusia también fueron parte del trayecto. La cancelación de los servicios de la deuda y el aplazamiento de su pago fue una de las decisiones más importantes de su visita a Argel. Y el paso por Rusia reforzó la unión de ambos países en un frente común. La hacemos en un momento en que ambos países, ambas naciones, tanto Rusia como Cuba, están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui, que ha manipulado también a una parte importante del mundo. Díaz-Canel regresará a Turquía. Allí sostendrá un encuentro con varios empresarios turcos antes de retornar a La Habana. Hablamos ahora de Colombia, porque la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz emitió su primera resolución de conclusiones finales tras varios años de abrirse el caso por secuestros cometidos por la exguerrilla de las FARC. La JEP concluye que los comandantes del antiguo secretariado de las FARC cumplieron con entregar la verdad, pero solicita que los líderes de la extinta guerrilla paguen entre 5 y 8 años de sanciones reparadoras. La Sala recomienda que los excomandantes paguen los crímenes con proyectos de recuperación ambiental, acciones de memoria con trabajos de desminado y búsqueda de desaparecidos. La decisión final la tomará, sin embargo, el Tribunal de Paz, que también debe pronunciarse sobre el futuro de los excomandantes en términos de participación política. En Perú, el presidente Pedro Castillo anunció la renovación del gabinete tras la renuncia de su primer ministro Aníbal Torres. Nuestro corresponsal, Francisco Zacarías, nos habló de lo que representa para el mandatario este escenario. Representa una doble derrota política para el mandatario peruano, porque tanto el Tribunal Constitucional como el Congreso de este país le dijeron a Pedro Castillo que su gobierno no puede modificar una ley porque eso es trabajo exclusivo del Parlamento. ¿Qué es lo que había sucedido? La mesa directiva del Congreso de Perú declaró inadmisible la cuestión de confianza planteada hace una semana por el hasta ayer primer ministro Aníbal Torres para modificar la ley del referéndum. Muchos legisladores consideran que la medida busca en el fondo impulsar un referéndum para modificar la Constitución peruana, y esto a su vez permitiese a Pedro Castillo evadir a la justicia por las 6 acusaciones que tiene en su contra por presunta corrupción. Y los legisladores también temen que al modificarse la Carta Magna peruana, Pedro Castillo podría intentar quedarse más de los 5 años establecidos por la Constitución política de este país. Pues bien, en este choque de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, al ser declarada inadmisible la cuestión de confianza, Aníbal Torres renunció y a Pedro Castillo no le quedó más remedio que aceptar la derrota y la renuncia de su primer ministro. Muchísimas gracias por su atención. Pueden ampliar esta y más información en France 24 y france24.com. Enseguida volvemos.